Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Amén. Allí tendremos la palabra del Señor en esta hora. Dios amado, Dios Todopoderoso nos bendiga a través de esta palabra. Amén. ¿Estamos allí ubicados? Bueno, vamos a leer estos pasajes. Yo leo el 1, usted me ayuda en el 2 y así sucesivamente hasta llegar al 7. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Todo junto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. El tema que Dios me ha dado para hoy es Éfeso, la iglesia que dejó su primer amor. ¿Cuál es el tema? Éfeso, la iglesia que dejó su primer amor. Apocalipsis, como decía nuestro fundador de la obra, reverendo Luis Magín Ortiz, en su libro, es un libro abierto para hoy. Y es un libro que hemos usado mucho para dar enseñanza bajo este tema escatológico. Cuando digo escatológico se refieren a eventos proféticos futuros que aún no se han cumplido y que están en la palabra del Señor. En este libro abierto para hoy, hablando de Éfeso como ciudad, dice que la ciudad de Éfeso era como la capital de Asia Menor y era uno de los centros de comercio e industrias principales. Fue el principal puerto de mar del Asia Menor. Era también un centro idolátrico donde estaba el gran templo de la diosa Diana, el cual era una de las 7 maravillas del mundo. El estribillo, Grande es Diana de los Efesios, era conocido por doquier. Esta ciudad era conocida como la Feria de las Vanidades. De la antigua ciudad de Éfeso, hoy lo que queda es un montón de ruinas y una pequeña aldea turca, donde antes hubo una de las iglesias más espirituales. Hoy no hay ninguna iglesia. Esta iglesia, hablo de Éfeso, fue fundada por el apóstol Pablo en el 3er viaje misionero. Eso lo corroboramos cuando leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Al partir del versículo 24 nos dice lo siguiente. Hechos capítulo 18, versículos 24 en adelante dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila,
le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho los que por la gracia de Dios habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Dice el capítulo 19, verso 1, continuando esta lectura, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Dice que eran por todos como 12 hombres. Así se fundó la iglesia del Señor en Éfeso. Si usted analiza sus comienzos, Apolos llegó a predicar a Éfeso, pero predicó hasta cierto punto doctrinal, y llegó Pablo a reforzar esa predicación hablando del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Le habló del Espíritu Santo, y estos 12 hombres, todos fueron llenos del poder de Dios y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. A partir de allí se consolida, se funda, se forma la iglesia de Jesucristo en Éfeso. Comenzó con poder, ¿verdad? Con bautismo, con fuego, con Pentecostés. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pues aquí vemos cómo se funda la obra de Dios en Éfeso. Esta iglesia fue muy espiritual, muy santa, muy consagrada. Tanto así que cuando Pablo le escribe desde la cárcel una carta a los Efesios, ubiquémonos allí en la carta a los Efesios, en su capítulo 1, vamos a ver algunos versículos donde nos va a entender cómo era esta iglesia a nivel espiritual. Si usted analiza esta carta, Pablo comienza en el versículo 1, capítulo 1 de Efesios, saludando: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están ¿dónde? En Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Luego Pablo declara bendiciones espirituales en Cristo sobre esta iglesia en Éfeso. Una de esas bendiciones la encontramos en el versículo 13: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales o celestiales en Cristo. Está declarando sobre esta iglesia la bendición que viene de arriba. Luego el apóstol Pablo le habla sobre el espíritu de sabiduría y de revelación. En el versículo 15 leemos de la siguiente manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Era una iglesia sabia, una iglesia donde había revelación. Y Pablo dice: siempre que voy a orar, me recuerdo de ustedes. Amén. Eso habla de que esta iglesia realmente era espiritual. Comenzó bien, ¿verdad? Comenzó con palabra, con doctrina, con fuego del poder de Dios. Continuó bien por espacio de un tiempo. Pablo aquí le está enseñando en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios que somos salvos por gracia.
Esto es parte de la doctrina fundamental sobre la salvación. Salvos por gracia, dice el versículo 8 del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios de la siguiente manera: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo sigue en esta carta ahora enseñando que la reconciliación es por medio de la cruz. En el capítulo 14, en el versículo 14 del capítulo 2 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades que había entre judíos, gentiles, blancos y negros, asiáticos, europeos, etcétera. Todo eso Dios en la cruz de Calvario lo rompió, y a todos a través de uno solo, Jesucristo, nos reconcilió. Luego en el capítulo 3 Pablo habla sobre el ministerio de Él a los gentiles. En el capítulo 3 leemos en el verso 8 que dice: a mí, hablando Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, porque Éfeso era una ciudad gentil. ¿Ven? Y aún los gentiles, ya hemos leído que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Quiere decir que Cristo vino para judíos y para gentiles, para todo aquel que quiera ser salvo. El amor, que es el tema fundamental de la palabra de Dios, dice que el amor excede a todo conocimiento. Porque ¿de qué vale conocer tanto de amor si no amamos? Como decía la lectura, promoción de ofrenda, que hablaba de qué vale conocer el Dios de amor si tengo para dar a alguien y sé que tiene necesidad y le digo: vaya, hermano, y Dios proveerá, hermano, pero tengo allá las harinas que necesita, tengo allá lo que el hermano necesita. Ven, ¿de qué vale decir? Es un címbalo que retiñe. Aquí Pablo dice que el amor de Dios excede todo conocimiento. Es mejor saber poco y amar más que conocer mucho y amar menos. Leemos así en el capítulo 3, seguimos de allí de Éfeso, tocando algunos versículos, entre ellos el 19 dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Luego nos habla de un tema esencial para la armonía, lema de este año, que es la unidad del Espíritu. En el capítulo 4 leemos en el verso 3 que dice de la siguiente manera: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bendito el nombre de Cristo, ¿verdad? La unidad en el Espíritu. Luego nos habla de la nueva vida en Cristo, porque cuando llegamos al Señor nacemos de nuevo. Cuando estamos en Cristo volvemos a nacer. En el versículo 22 del capítulo 4 de la carta a los Efesios dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por ende, Pablo aquí exhorta también que tenemos que andar como hijos de luz. En el capítulo 5 leemos
en los versículos 21 del capítulo, en el versículo 1 y 2, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo nos dice en esta carta: someteos los unos a los otros. En el verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En el verso 25 dice: a nosotros los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el capítulo 6, verso 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el verso 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En este capítulo 6 nos habla de algo que nos gusta mucho: la armadura de Dios. Dice el verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Jehová lo reprenda. Y por último, en esta carta Pablo da sus saludos finales. Dice el verso 23 y 24: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Si usted se da cuenta, en lo que hemos leído habla de amor, unidad, amor, paz. Quiere decir que esto abundaba en esta iglesia. Era una iglesia que había amor, que daba amor, que expresaba amor. Pero cuando ya el Señor Dios Todopoderoso le revela a Juan, el discípulo amado, allá en la isla de Pasmo, lo que es Apocalipsis, el libro que tomamos en el día de hoy, en este capítulo 2 comienza a haber un mensaje a esta misma iglesia en Éfeso. Veamos ahora el mensaje. ¿Cómo comenzó la iglesia en Éfeso? Con poder del Espíritu Santo. ¿Cómo continuó? En esta carta hemos visto una iglesia muy espiritual. Había amor, había unidad, había sometimiento, había paz, había gozo. Pero veamos ahora cómo está terminando esta iglesia. Allí vemos en el versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis lo siguiente: escribe, ¿a quién? Al ángel de la iglesia en Éfeso. Pregunto, ¿quién es el ángel de la iglesia en Éfeso? ¿Será el ángel Gabriel? ¿Será el ángel Miguel? No se refiere a un ángel del cielo, se refiere al pastor de la iglesia. Aquí el mensaje va a quién? Primeramente al pastor de la iglesia. Es que el mensaje primeramente tiene que hablarle al pastor de la iglesia. Y luego que le habla al pastor de la iglesia, él debe entonces de expresar a la iglesia el mensaje que Dios le dio. Aquí vemos entonces que escribe esta carta al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, al pastor de la iglesia. ¿Qué notamos hoy en día? Hoy en día encontramos lugares donde el pastor no es el que recibe la orientación de Dios, sino que hoy en día encontramos que quienes pastorean la iglesia no es un pastor. El pastor solamente es una figura. Quien pastorea algunas iglesias se le conoce hoy en día como una junta directiva. La junta directiva de tal concilio es el que
pastorea la iglesia. ¿Qué hace la junta directiva? Busca un pastor graduado, un pastor de oficio, un tal pastor, y lo llevan a la junta directiva para decirle que si puede trabajar con ellos, le va a dar un sueldo por eso, y le aplican un sueldo mensual al pastor para que el pastor con ese sueldo mensual atienda a la iglesia. Pero quien maneja la iglesia es la junta directiva. Las entradas, todo en la iglesia, eso va a la junta directiva de allí saca el sueldo para el pastor y es un pastor asalariado. Esas obras no son obras de Dios. ¿Me hago entender? Cuando el pastor es asalariado, ¿y usted cuánto cobra por pastorear la iglesia? No, yo cobro tanto y tú no cobro tanto. Bueno, voy a dejar esta denominación, la voy a dejar para hablar con la junta directiva tuya, para ver si me da trabajo en una de tu iglesia, porque yo veo que la junta directiva tuya paga mejor que la junta directiva mía. Yo digo, se puede hacer eso. Ese es un pastor quien es asalariado, quien lo colocan allí, y este pastor no puede predicar los temas que Dios le da. Él debe predicar los temas que la junta directiva le manda a dar. Eso es antibíblico. Esa iglesia es falsa. Esa iglesia no es verdadera. Dios constituyó pastores para que el pastor pastoree la iglesia, y Dios le da al pastor la palabra que lleva esa iglesia. Por eso que aquí el mensaje no va a la junta directiva. Aquí ni aparece eso. ¿A quién va? Al ángel de la iglesia. Al ángel de la iglesia. El reverendo Luis M. Ortiz, cuando comenzó a ver, hermano, que había iglesias donde los pastores no se duelen por las vidas, no se duelen por las almas, pastores asalariados solamente, que lo que ellos es llenarse el bolsillo y más nada. No le importa quién bien, quién llegue, quién no llegue. Dice que él comenzó a orar a Dios, y en su oración él le preguntaba a Dios: ¿por qué, Señor, hay tantos pastores y tantos predicadores que no sienten la carga ni la pasión por la salvación de las almas, y toman las cosas tan suaves y son indiferentes? ¿Por qué? Oraba el reverendo Luis M. Ortiz, y el Señor le respondió en una de sus oraciones diciendo: ¿cómo pueden esos predicadores, cómo pueden esos pastores anhelar la salvación de otros si ellos mismos no son salvos? Porque un pastor asalariado no es salvo. Está tomando la iglesia como un negocio. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a dar? ¿Cuánto y para eso? Pero que Dios nos guarde a nosotros de ser así. Vemos en esta carta que se le manda a la iglesia allá en Éfeso. El Señor se presenta de esta manera. Dice: el que tiene las 7 estrellas. Y ya hemos visto en el versículo 20 del capítulo 1 que las 7 estrellas representan a los 7 ángeles que están pastoreando las 7 iglesias. Quiere decir que aquí se le llama, aparte del ángel de la iglesia, se le llama a un pastor también estrella, pero es algo ya simbólico. Aquí no usamos esos términos, la estrella fulana de tal. Dios nos guarde. Amén. Pero se le llama estrella como algo simbólico. Las 7 estrellas en su diestra. O sea, el que tiene las 7 estrellas, o sea, a los 7 pastores de estas 7 iglesias, a la cual se refiere, que está a su mano derecha, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que ya hemos visto que los 7 candeleros, según el versículo 20 del capítulo 1 dice: y los 7 candeleros que he visto son las 7 iglesias. O sea, nuestro Señor Jesucristo a su diestra, a su mano derecha, tiene allí a los pastores agarrados. Y Él es el que anda o se pasea en medio de la iglesia. Él es el que se presenta aquí a esta iglesia y le dice: aquí comienza el Señor a darle por lo menos 10 encomios o elogios. Veamos los 10 encomios o elogios. Número 1 dice: yo conozco tus obras, ¿verdad?
porque Él todo lo sabe. Elogio número 1: yo conozco tu arduo trabajo. Yo conozco tu paciencia. Yo conozco que no puedes soportar a los malos. Yo conozco que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Yo conozco que a estos apóstoles tú lo has hallado mentiroso. Yo conozco que ha sufrido. Yo conozco que ha tenido paciencia. Repite este encomio: ha tenido paciencia. O sea, era una iglesia que tenía paciencia, había adquirido paciencia. Yo conozco que has trabajado arduamente, dice, por amor al Señor. Dice, ha trabajado, no dice, estás trabajando. Yo conozco que ha trabajado muchos años. He visto que ha trabajado arduamente con mucho amor al Señor. Dice además, yo conozco que no has desmayado. Y el último encomio o elogio dice, yo conozco que aborrece las obras de los nicolaitas. Eso está al final del verso 6. Y dice, las cuales yo también aborrezco. El Señor aborrece las obras de los nicolaitas. Pero ¿quién eran nicolaitas? ¿Quiénes eran los nicolaitas? Esta palabra nicolaitas viene de un grupo que se denomina el nicolaísmo. El nicolaísmo quería entrar en esta iglesia aquí de Éfeso, pero dice el 6, tú aborreces las obras de los nicolaitas. O sea, aunque quiso entrar el nicolaísmo en esta iglesia, ellos no lo dejaron. Pero ¿qué es eso de nicolaísmo? Esta palabra nicolaísmo es una palabra que a la vez hay dos en ella. La primera es Nico. La palabra Nico quiere decir conquistador, el que conquista. Y la palabra Laos quiere decir gente. O sea, cuando habla de los nicolaitas, que pertenecen al nicolaísmo, se refiere a un grupo que le gustaba conquistar a la gente. ¿Sabe cómo hoy en día el nicolaísmo está en muchas iglesias? A través de las llamadas elecciones. Porque hoy en día hay falsas iglesias donde el pastor no lo coloca el Señor, sino que lo colocan las elecciones de los hermanos. ¿Le explico? Le explico con experiencia vivida. Antes de llegar a esta obra, pertenecía a obra donde se hacían elecciones. No entendía mucho de eso. Yo llegué a la iglesia fue a buscar a Dios, a meterme con Dios. Un pastor, cuando llegué ya había un pastor allí, fue el que me pastoreó el tiempo que estuve en esa iglesia. Pero cuando fui de visita a otra iglesia, una iglesia en la capital de aquel país, una iglesia grande, el pastor que estaba allí pastoreando ya no podía pastorear. Y cuando llegué a aquella iglesia de visita para conocer aquella iglesia grande de más de 1000 miembros, aquella iglesia, vi que en la cartelera de la iglesia habían 4 fotos con algo escrito abajo. Como buen curioso, me acerqué a la cartelera y comencé a ver la foto de 4, supongo yo que eran pastores, así bien vestidos, enflusaditos, y abajo decía el nombre de cada uno de ellos. Decía los cargos que tenía, decían que eran estudiosos, uno eran graduados de teología, otro de aquello, todo lo que había estudiado ya estaba como un currículo. Dónde habían pastoreado, en qué iglesia habían pastoreado, cuáles eran, todo estaba allí registrado. ¿Y qué hace? ¿Serán estos 4, son pastores de esta iglesia o son 4 oficiales? ¿Quiénes serán estos 4? No me quedé con la duda, pregunté de una vez a un miembro de aquella iglesia que me explicara porque habían 4 fotos en esa cartelera y describía todo de ellos a nivel teológico. Dijo, es que el pastor nuestro ya no va a seguir y ahora hay 4 candidatos para ser pastor. Y lo han publicado en la cartelera para que nosotros, la iglesia, podamos leer a cada uno y ver cuál nos gusta. Y ver su característica, su foto. Ahí vemos el grado que tienen, los estudios, la preparación, todo su recorrido.
Y luego nosotros, después que veamos eso durante una semana, entonces el próximo mes, que son 4 domingos que viene, cada domingo vendrá uno de ellos en ese orden. El primero vendrá el primer domingo del mes que viene, luego el otro domingo viene el otro. Entonces, aparte de conocerlos en la foto y ver su currículo, ahora los domingos vamos a sentarnos a evaluar su mensaje para ver cuál mensaje nos gusta más. Yo dije, pero yo pertenezco a esta obra, a otra obra, antes de conocer esta obra. Yo decía, yo pertenecía a aquella obra y no sabía que se hacían elecciones. Porque uno llega buscando a Dios y a uno no le explica al comienzo las cosas. Después que uno está metido allí es que uno se da cuenta de los horrores que hay. Y ciertamente dice que llegaron los 4 predicados, domingo predicó cada uno, y después que los 4 predicadores, posibles pastores, candidatos a ser pastores de aquella iglesia grande, predican el mes completo, un domingo cada uno, luego ellos se van y viene la junta directiva a hablar con la iglesia para hacer las votaciones. Y ahí está el número. El que predicó el primer domingo es el número 1, el número 2, el número 3, el número 4. Así que anote bien el número favorito suyo, hermano, que el otro domingo, después que pasaron los 4 predicadores, ahora vienen las elecciones. Y ese domingo llega toda la iglesia con papelito en mano, una urna electoral. Así mismo es una urna que adelante cada uno coloca su número, el 1, el 2, el 3, el 4. Y usted sabe que cuando ocurre eso, si uno de la foto es primo del hermano Perencejero que congrega la iglesia, ¿qué va a hacer el hermano Perencejero? Va a hacer su grupito diciendo, vote por mi primo, yo lo conozco, es un hombre de Dios, y alabán, Perencejero va a ganar. Aquí nos reímos de todo eso, pero allá lo hacen. Y usted se imagina esas santas elecciones que cuando colocan en la pizarra, le explico cómo es. Al que no sabe, quizá usted sepa porque viene allí también. En la pizarra los 4 nombres, y después que todo el mundo pasa y pone su voto, luego la junta directiva saca uno por uno, fulano de tal, un punto, fulano otro, fulano y fulano y fulano. Mira, una iglesia de 1000 miembros, los 1000 votaron. ¿Cuántas horas pierden en esas falsas elecciones que no proviene de Dios? Horas, hermanos, ahí votando uno por uno. Y después que votaron todo, empate entre el número 1 y el número 3. ¿Qué van a hacer? Rompen los papelitos y vamos ahora a votar por el 1 o por el 3, porque hay que desempatar y queda uno solo. Y a veces se vuelven a empatar y termina todo el día empatado. Hermanos, ya el día pasado, vamos, ¿quién va a su casa a orar para que mañana volvemos a votar y mañana Dios nos va a decir quién es por fin? Esos son los nicolaitas. Eso es falso. Eso no proviene de Dios. Pastor, muéstrame por la palabra dónde se hacen elecciones en la iglesia. Eso es todo. Busquen la palabra, busquen ahora la palabra. Busquen las cartas que Pablo escribió. Busquen por la palabra. Demuéstrame la palabra donde se hacen elecciones para elegir a un pastor de una iglesia. Yo dije, Dios mío, esto, lo más terrible, este servidor en ese concilio, por ser ayudante del pastor de aquel entonces, me dieron un carnet como obrero laico. Y como obrero laico de la iglesia, ayudante del pastor, yo podía asistir a las convenciones nacionales de pastores y obreros. Y yo fui contento, digo, convención, para mí convención es un culto glorioso, culto explosivo. Hermanos, son 3 días de convenciones y el primer día hay elecciones, porque hay que elegir la Junta Nacional. Digo, ¿cómo? Y pasamos, sin exagerar, toda la mañana hasta el mediodía votando por candidatos que habían para ser el líder principal de esa denominación X. Y se acabó el primer tiempo de la mañana. Salgan a almorzar, hermanos, para ver si se refrescan las neuronas.
Y volvemos la segunda tanda de la tarde a seguir votando, porque era empates y empates y empates, hermano. Pasó el primer día de convención, hermano, y no hubo un ganador. Mañana volvemos entonces a las benditas elecciones. Y el otro día, hermano, a seguir votando. Porque había dos candidatos que siempre quedaban casi que empatados. Y había que ser hasta que por fin, hermano. Ay Dios. ¿Cuál es mi experiencia? Ahí no estaba el Señor. Eso es seco, eso es vacío. Un desorden. Dije, ¿qué hago yo en esta convención? Y que de pastores y obreros, si aquí lo que hay es el espíritu de los nicolaitas. Alabado el nombre de Cristo. ¿Por qué practican eso? Porque hace rato se fue la hermosa persona llamada el Espíritu Santo. Ajá. Y ustedes del movimiento misionero mundial, ¿cómo hacen entonces? Nosotros nos acoplamos a la palabra en Hechos 13, que dice, Hechos 13 del Hechos capítulo 13. Aquí la palabra nos enseña que no es por elecciones, que no es por candidatos, que eso son cosas del mundo, y el mundo no puede estar en las iglesias. En Hechos 13 la Biblia es suficientemente clara para enseñarnos cómo se coloca un pastor, a un predicador, a un obrero en tal iglesia. Dice ese capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles de la siguiente manera: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, entre ellos estaba Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice el verso 2: ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Dijo quién? ¿Dijo los hermanos de la iglesia, yo voto por fulano? ¿Dijo la junta directiva, saquen a fulano? No, dice la palabra, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. En esta obra del movimiento Misión Mundial, nosotros oramos y ayunamos hasta que nos hable el Espíritu Santo. Aquí no manda la iglesia, aquí manda el Espíritu Santo. Aquí no manda el pastor, aquí manda el Espíritu Santo de Dios. Allí está claro, ¿verdad? ¿Quién es el que elige al pastor? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que da los ministerios? Según Efesios habla sobre eso. ¿Lo ha leído usted? ¿Quién los da? Los ministerios. Dios. A uno constituyó apóstoles, a otros pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. No fue la junta directiva, no fue la iglesia. Porque esas iglesias, cuando se cansa del pastor, ¿sabe qué hacen? Hacen una carta. En esos concilios hacen una carta. Tal pastor no le gustó a una iglesia, mandaron un pastor que él era un poquito a la antigua como nosotros, y la iglesia eran ya liberales. Entonces él quiso en una iglesia predicar el evangelio antiguo, y como la iglesia era muy liberal, no le gustó al pastor. ¿Y sabe qué hizo la iglesia? Hizo carta y se le mandaron a la junta directiva, y al momento llegó la junta directiva para sacar al pastor. O sea, hay que predicar en esa iglesia el mensaje que le gusta a los hermanos. Hay que preguntarle a la iglesia: hermano, ¿qué mensaje quiere que predique el domingo? Hermanita, ¿de qué mensaje quiere que hable? ¿Eso es bíblico? No. ¿Qué dice esta carta en la cual se le manda a Éfeso? Escribe al ángel de la iglesia. Y luego el ángel de la iglesia le entrega a la iglesia, en este caso en Éfeso, lo que le dijo el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Lamentablemente en estas congregaciones la gente, por medio de elecciones, siguen favoreciendo a un candidato más que otro,
De esta manera se dividen las congregaciones. Se imagina que la mitad de la iglesia estaba por el candidato número 1 y la mitad estaba por el candidato número 3. Y al final en el desempate quedó el 3. La mitad de la iglesia que estaba con el 3, contentos y alegres. Y la mitad que estaba con el 1, tristes y amargados. Y si el candidato 1 decide abrir una iglesia cerca, ¿qué pasa con la mitad del candidato 1 que se quedó y sabe que el 1 está de cerquita? Y por eso las iglesias de ustedes se dividen, porque hay elecciones, porque hay candidatos. Yo soy de uno, yo soy de otro, yo soy de otro. Usted y yo no somos así. Usted no es de uno ni de otro. Nosotros somos humanos, seres humanos pasajeros. Hoy está este servidor pastoreando, mañana vendrá otro, pasado vendrá otro, pasado vendrá otro. No sea de los míos ni de otros. No sea de ninguno. Seamos todos de Cristo. Cuando somos de Cristo, hermanos, no nos afectamos por eso. Al contrario, seguimos viendo lo invisible. A Dios la gloria, ¿verdad? Aquí está el buen pastor, se llama Jesucristo. Aquí está el príncipe de los pastores, se llama de Jesucristo. Él sigue siendo el dueño de esta obra. Él sigue siendo el dueño de esta iglesia. Él sigue a través de su Santo Espíritu diciendo: apartarme a Saulo y a Bernabé, que lo tengo en la vista para el ministerio. Aleluya. Lamentablemente en aquellos lugares las iglesias se dividen en partidos y convierten a la iglesia en un sindicato. Qué tremendo, ¿verdad? Pero según esta carta que hemos leído aquí, que se le manda a Éfeso, Dios aborrece esas iglesias donde hay elecciones. Pero lo que más Dios demanda de esta iglesia es, en el verso número 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jesús le da a esta iglesia 10 encomios o elogios y una sola censura, que es esta: has dejado tu primer amor. Pero esta censura echa a perder todo lo bueno que tenía esta iglesia. Porque perder el primer amor es perder el amor, porque no hay 2, 3 amores. El primer amor no es el que dicen por allí. No, pastor, cuando yo llegué nuevo, convertido a la iglesia, yo tenía el primer amor, porque llegaba primero, porque estaba allí, porque hacía lo demás y aquello y lo otro. Quiere decir que yo, que tengo unos cuantos años en la iglesia, no tengo ese primer amor. El primer amor no se refiere que cuando yo llegué a la iglesia, yo hacía de todo en la iglesia. El primer amor se refiere a darle a Dios siempre el primer lugar, a darle a Dios siempre el mejor lugar. Si tengo que decidir entre Dios y algo, decido por Dios. Se refiere a eso el primer amor. Darle a Dios lo primero. Si yo estoy haciendo algo, le digo, hermano de iglesia, si yo estoy haciendo algo que está afectando mi comunión con Dios, yo dejo eso por conseguir tener comunión con Dios. Porque si algo me está alejando de Dios, ¿qué hago yo con eso? Ahora, eso es algo personal, porque yo puedo aquí aparentar que yo estoy en el primer amor todavía. Pero cada creyente sabe en lo más profundo de su espíritu y de su alma cómo está su relación con Dios. ¿Cómo está ahora, en este momento? ¿Cómo tú te encuentras? ¿Te sientes cerca de Dios? ¿O hay situaciones que estás haciendo, momentos que estás atravesando, que hoy tienes que reconocer que debido a eso cada día te estás alejando de Dios? Y que a la hora de evaluar quién está de primero en tu corazón, no está el Señor. Porque si Dios estuviera primero, le diera a Él el primer lugar.
Nos esforzamos para cosas secundarias y terciarias. Y hacemos esfuerzos para estar en cosas secundarias y terciarias. Pero para Dios no hay ningún esfuerzo. Si tú te esforzaras para las cosas de Dios como te esfuerzas por lo segundo y tercero, no estarías como estás hoy. Que cada día te sientes que te estás muriendo por dentro. Que cada día sientes que no es lo mismo. Uno tiene que evaluarse, tiene que detenerse. Yo tengo que examinarme personalmente y decir: ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Sigue estando de primero? Si tengo que elegir entre Dios y esto, estoy dispuesto a dejar esto por Dios, aunque dejar esto signifique que quizás no voy a vivir tan bien como quiero vivir, que quizás no voy a estar tan solvente como quiero estar. Porque si yo por esto segundo, tercero me estoy alejando de Dios, ¿qué hago yo con esto? Yo tengo que abandonar todo aquello que me está alejando del Señor, que me está quitando la comunión con Dios. Porque lo que es de Dios me va a acercar a Dios. No me digas, esto es de Dios, cuando no te veo buscando a Dios, cuando no te veo con ese fervor que te veía. No me digas a mí, pastor, yo estoy de Dios. Pero si eso se está consumiendo, si eso te está matando, si tu vida espiritual no es la misma como era antes. Pastor, pero yo me esfuerzo. Esta iglesia se esforzaba, arduamente trabajaba, tenía paciencia, no soportaba a los malos, a los falsos apóstoles le decía: tú eres falso. Esta iglesia le dijo a los nicolaitas: nada con elecciones, aquí no hay nicolaitas. Esta iglesia era sufrida, esta iglesia estaba, hermano, que no desmayaba. Aparentemente estaba bien, pero Dios, que conoce todo, dijo: pero has dejado tu primer amor. El primer amor es darle a Dios la preeminencia en todo. ¿Cuál es el orden que hemos enseñado? Dios, luego la familia, y después el ministerio o el trabajo o los estudios o lo que sea después. Dios lo primero. Yo conozco creyentes que su familia, que no son creyentes, le dijeron: tienes que decidirte entre Dios o nosotros. Y un adolescente le dijo, a sus 15 años le dijo: yo me quedo con Dios, papá, mamá y hermanita. Eso le costó en su casa una guerra tremenda, hasta los 18 años que tuvo que irse de casa, porque ya era mayor de edad, a trabajar, a estudiar, a vivir aparte. Ahí está, 20 y pico de años tiene esta joven ya, y sigue fiel a Dios. Pero conozco otro caso tremendo, donde esta joven, su familia la corrió de la casa. Sus padres, por ser cristiana, fue a parar en casa de una tía que era peor que su familia, y le hicieron la guerra terrible. Toda la familia se unió en contra de esta joven, tanto así que ella no aguantó la presión y terminó retrocediendo al mundo. Volvió a su casa y hoy en día es babalao. Dios tenga de ella misericordia. Conozco casos de una hermana fiel al Señor. Cuando se convirtió al Señor en esta obra, dejó los maquillajes que es del mundo, el pantalón mundano lo dejó, todo aquello que eso, dejó toda la vanidad afuera y se vistió como una evangélica decente, con pudor y modestia. Y al esposo no le gustó verla. El esposo le dijo: decídete, Dios o tu esposo. Y le dijo: yo me enamoré de Dios y Dios está por encima de ti. Tú eres el que tiene que decidirte. Yo estoy decidida. El esposo trató de convencerla por unos meses, allí luchando aquella mujer. Y un día el esposo dijo: no puedo vivir contigo, tú y yo no somos iguales. Y la dejó con su hija, que ya es una joven. Dios primero y después la familia. Dios primero y después el ministerio. Porque de qué me vale ser un buen pastor y no tengo comunión con Dios.
Porque a veces estamos tan ocupados en el ministerio, ¿verdad? Ocupados en la mañana, hay que hacer esto, en la tarde, en la mañana matutino, en la tarde, después de la mañana visita, y después aquello, y reuniones, y para acá, y vamos para esto, y para lo otro, y llegamos a la casa cansados a las 10 de la noche, y en la casa cansados vamos a dormir, y nos paramos a la mañana, hermano, a hacer más cosas, el bosquejo, y aquello, y lo otro, la visita, el enfermo, no sé qué más, y ocupado en la obra de Dios. Y como dijo alguien, ¿de qué te vale estar ocupado todo el tiempo en la obra de Dios, pero no estás ocupado en el dueño de la obra? Vuelve al primer amor. Vuelve al primer. ¿Cuál es el primer amor? Colocar a Dios de primero. Lo primero en la mañana es orar a Dios. Lo primero es buscar a Dios. Lo primero es consagrarse a Dios. Y durante todo el día, lo primero está Dios. A la hora del culto, yo tengo que elegir: o voy al culto a buscar a Dios, o me quedo en la casa, o no sé a dónde haciendo qué. Tienes que tomar una decisión, pero no puedes seguir igual. Porque para otras cosas te esfuerza y te esfuerza y te esfuerza. Y si tienes que vivir, vas por donde tú quieras, buscando el esfuerzo. Pero no te esfuerzas por estar en la casa de Dios. No te esfuerzas por buscar a Dios. No te esfuerzas por estar en la comunión con Dios. Has dejado tu primer amor. Y sabes que cuando alguien deja el primer amor no se da cuenta. Eso es algo lento. Es un paso. Un paso. Y cuando viene a ver, está acostumbrado, que dice: no, pastor, pero yo por lo menos oro, usted sabe, pastor, ahí voy. Has dejado tu primer amor. Pastor, en vez en cuando me congrego, has dejado tu primer amor. Pastor, has dejado tu, reconócelo hoy. Si no, vas a salir igual. Hay que reconocer hoy si Dios sigue siendo lo primero. Y no es porque yo digo que esta no, es porque yo lo demuestro con los hechos. Porque de qué vale la fe en Dios si la obra no demuestra que lo primero es Dios. Esta iglesia cayó en esa situación, dejó el primer amor. Y cuando una iglesia deja el primer amor, hay elecciones, hay grupitos, hay competencia, hay aquello, hay lo otro. Pero cuando la iglesia tiene el primer amor, no hay divisiones, no hay elecciones, no hay grupitos, no hay sindicatos, no hay votaciones. No. Al contrario, como decía la carta a Éfeso, son uno en Cristo, un solo espíritu, una sola doctrina, un mismo Dios, un mismo hermano. Cuando hay primer amor, hay gozo, hay paz, hay regocijo. Cuando hay primer amor, me gozo por estar aquí, me gozo por llegar al culto. Pero cuando tú dejaste el primer amor, te fastidia venir al culto. No estás aquí quieto, no estás tranquilo, no te deleites, estás aquí porque has dejado el primer amor. Cuando vamos a orar, ¿cómo oramos? Oramos con deseo, con anhelos, con ganas. Ay, Señor, aquí estoy cumpliendo. Ha dejado tu primer amor. Cuando abrimos la Biblia, pastor, yo ni la hablo, hoy ni la abrí en todo el día. Se me olvidó que había que leer la Biblia hoy. Ha dejado tu primer amor. Eso es algo silencioso, un poco a poco. Cuando viene a ver, ya no hay oración, ya no hay lectura de la palabra. Me congrego cuando pueda, y si no, no me congrego, porque Dios mira el corazón. Has dejado tu primer amor. No le estás dando a Dios el primer lugar en tu vida. Y cuando Dios no es lo primero, sino lo segundo, o lo tercero, o no sé dónde está, no te va bien en nada. Todo se te cierra. Todo se cierra, las puertas se cierran. ¿Qué me está pasando? Dice alguno: en el mundo estoy salado, no salgo de una. No es que estás salado, hijo, hija, es que has dejado tu primer amor. No me sale nada bien, has dejado tu primer amor. ¿Qué vas a hacer? Vuélvete hoy, dice la palabra. Arrepiéntete, reconócelo. Porque si no reconoces esto, te vas a ir igual, vas a seguir igual. Pero hoy Dios te trajo para decirte: vuelve al primer amor. Este año no puede seguir como el año pasado. ¿Cómo terminaste el año pasado? Ahí, pastor, arrastrando un pie con el otro para ver si terminaba el año. Ahí, pastor, ahí lo terminé. Has dejado tu primer amor.
Este año no puedes terminar arrastrando un pie con el otro. Este año tienes que ser como el siervo brama por la corriente de las aguas. Amada iglesia, hay que despertar, hay que racionar. La carta que Pablo le escribe a Efesios dice: despiértate tú que duermes, raciona, sal de ese sueño, sal de ese letargo, no sigas igual. Reconoce en qué te ha descuidado, reconoce en qué ha desmayado. No vivas del recuerdo pasado. Yo trabajaba, yo hacía, me recuerdo cuando yo hacía, me recuerdo cuando lloraba, me recuerdo cuando cantaba, me recuerdo cuando asistía, me recuerdo cuando predicaba, me recuerdo. ¿Por qué viví del recuerdo? Porque has dejado tu primer amor. Hay que volver al presente, hay que volver al día de hoy, hay que bajar los pies y colocarlos sobre la piedra, decir: ese soy yo, pastor, yo he dejado el primer amor. Pero este año no quiero seguir igual. Este año no puedo estar igual. El Señor te dice hoy, para concluir: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Te acuerdas? Sí, pastor, cuánto oraba y me quebrantaba en las madrugadas. Sí, pastor, cuánto tenía todos los días un devocional y leía la palabra. Sí, pastor, recuerdo cuando me congregaba y no llegaba a la hora del mensaje. Llegaba primero a orar, me arrodillaba y estaba allí con el Señor. Me acuerdo, pastor, cuando salía con los hermanos a evangelizar, cuando cantaban los coros pentecostales y yo sentía el fuego. Y hoy que se cantó los coros pentecostales y el Señor ministrando, hoy no sentí nada. ¿Por qué no sientes nada? Porque has dejado tu primer amor, has dejado la comunión con Dios. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Porque aunque este mensaje fue primeramente a la iglesia en Éfeso, este mensaje es para todas las iglesias, donde quiera que se encuentre. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Póngase de pie, de iglesia. Reflexionemos cada uno. Usted que me escucha, que me ve, reflexiona. ¿Cómo está tu amor para con Dios? Reflexiona. Este mensaje es para ti. ¿Has dejado tu primer amor? ¿En algo te has descuidado? ¿Ya no oras como antes? ¿Ya no sientes el deseo de leer la palabra y estudiarla como antes? ¿Ya no sientes el deseo de congregarte como antes? Pasa la semana, varios cultos, y no asiste. Son cosas fundamentales en el cristiano: la oración íntima, leer la palabra del Señor y congregarse. Evalúa en qué te has descuidado. ¿Qué has descuidado? Evalúa. Analízate. Analicémonos. Si has dejado de orar, la intimidad con Dios, vuelve a esa intimidad con el Señor. El Señor viene y nos despierta, hermano, a cualquier hora de madrugada. Hasta un zancudo llega y nos pica y nos despertamos.
¿Y qué hacemos cuando el Señor nos despierta? Usando cualquier medio para despertarnos. Volvemos a dormirnos y hasta el amanecer. Cuando Dios nos está despertando es para orar a esa hora, sin importar qué hora es. Nos hace falta más oración íntima. El estudio diario de la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste la palabra? Excepto para predicar un culto, sino como un devocional, que te sentaste allí a estudiar la palabra, a meterte en ella, a profundizar. Nos hace falta, iglesia, estudiar más la palabra de forma personal. ¿Cómo está el congregarse? ¿Te vas a seguir congregando una vez cuando puede y cuando no te congrega? ¿Este año va a ser igual a la hora de congregarse? ¿Te falta congregar más? ¿Te falta asistir más a los cultos? ¿Te falta mejorar? Hay que reconocerlo y decir: sí, pastor, me falta orar más, o me falta más la palabra, leerla en casa, o me falta más congregarme. Si reconoce que algo de esto te falta, pues la palabra nos ha dicho: haz las primeras obras. Y no seamos como la iglesia de Éfeso, la iglesia que dejó su primer amor. Padre Dios Todopoderoso, presento mi vida y la de la iglesia. Tú nos conoces a todos y sabes en qué área nos hemos descuidado. Hoy estamos aquí delante de ti, te pedimos perdón. Perdón por esa área en la cual nos hemos descuidado. Hoy me arrepiento de haber tomado esta decisión que me llevó a alejarme de ti. Y tengo que reconocerlo hoy. Sí, me alejé de Dios. Me apagué. No seguí siendo el mismo que era. Iba bien. Y de repente me encontré que había retrocedido. Pero ahora quiero avanzar. No quiero quedarme donde estoy. Quiero volver al primer amor. Quiero volver a darle a Dios el mejor lugar. Quiero volver a buscar a Dios. Quiero volver. Yo quiero volver. Díselo a Dios. Yo quiero volver, Señor. Perdóname porque me descuidé en esto y en esto. Busqué lo segundo y lo tercero, lo cuarto y lo quinto, y me olvidé de lo primero. El tiempo que era para lo primero que eres tú, lo dediqué para otras cosas. No me di cuenta al comienzo, me justifiqué. Pero después que me encontré en lo que he estado, frío, apagado, tibio, me arrepiento, Señor, y te pido perdón. Yo quiero volver al primer amor, díselo en esta hora. Yo quiero volver al primer amor, a darte a ti el primer lugar, el mejor amor para ti. Lo primero serás tú en mi vida, Señor amado. Lo primero a levantarme será buscar tu presencia. Lo primero a levantarme será buscar tu rostro. Luego dedicaré tiempo a leer tu palabra, para que durante el día todo me salga bien. Y a la hora del culto voy a estar allí temprano a buscar tu rostro. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. El escritor a los hebreos le expresó esto: vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor. Lamentablemente esta iglesia en Éfeso no hizo caso a este mensaje.
Y hoy en día hay un montón de ruina y no hay ninguna iglesia. Cerca por allí está solamente una aldea turca, más nada. Más nada. Pero Dios no quiere que ni a ti ni a mí nos pase eso. Dios quiere que usted y yo volvamos al primer amor. Volvamos a ese amor. ¿Dónde están los que deseamos volver al primer amor? Levanta tu mano y díselo a Dios. Díselo a Él. Yo quiero volver al primer amor en la oración íntima, que ya no lo hago como lo hacía antes. Yo quiero volver al primer amor en leer tu palabra diariamente. Ya la leo a veces y cada día la leo menos en casa. Yo quiero volver al primer amor. Yo quiero congregarme todos los cultos, hacer el esfuerzo de estar todos los cultos. Yo quiero volver al primer amor. Donde faltara un culto me sentía mal. Faltara un culto me sentía que me faltaba algo. Ahora tú faltas a un culto y no sientes nada. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Tienes que reconocerlo y ya. Reconócelo y más nada. Dile, Señor, lo reconozco. Dios, este año ayúdame a mejorar en todo esto. Vuelve al primer amor, amada iglesia. Hermano Ciro Ramírez, mi persona, vuelve al primer amor. No terminemos como la iglesia de Éfeso. Éfeso, la iglesia que dejó el primer amor. Gracias por tu palabra, Padre. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesucristo.